La siguiente ponencia va directa al grano. Hablará de expectativas incumplidas, de errores comunes en la implementación de la IA, pero sobre todo de lo que está cambiando ahora mismo para que por fin la inteligencia artificial pueda convertirse en un verdadero motor de productividad y de innovación. Nos acompaña José Palazón, CTO y cofundador de Sagittal.ai, con una visión práctica y realista desde dentro del mundo tech. Está preparando aquí ya su ordenador para hacer su presentación, así que para darle un poquito de ánimo y ya que lo coja con ganas, vamos a recibirle ya con un fortísimo aplauso y cuando él esté listo, empieza con la charla. Buenos días. Hay más personas vivas ahora mismo que todas las que han muerto desde el principio de la humanidad. ¿Qué tiene esto que ver con la charla que voy a dar? Absolutamente nada. Pero dice este señor en YouTube que si empiezo así, la charla va a ir bien. Así que si el resto de la charla no sirve para nada, por lo menos tenéis algo de lo que discutir después en el café. El vídeo es de hace 15 años, eso igual ya no es verdad, yo no he hecho el fact-check. Pero bueno, gracias Connor por el consejo. También dice que no haga mucho... pero llevo 20 años en Londres, que quiere decir que no hablo bien ni español ni inglés, así que voy a intentar no hacer muchos pero igual alguno me sale y alguna palabra rara también. Vamos a conocernos un poco. Necesito saber a quién le estoy hablando. Ingenieros de software, desarrolladores, testers, manos arriba, por favor. ¿Vale? Product managers, diseñadores. Bien. Project managers, delivery. ¿Vale? DevOps, seguridad, performance, inteligencia artificial. ¿Vale? Finanzas, recursos humanos, ventas en una empresa de software. ¿Y alguien que no tenga absolutamente nada que ver con software en su empresa? ¿2 o 3 hay? Vale. Muy bien. Este soy yo. Llevo 25, 27 años trabajando, 12 de ellos, los 12 últimos en posiciones de CTO, CPO. Esta es la segunda empresa que monto. He estado en comités de dirección de varias startups. He trabajado en un par de empresas muy, muy grandes, he tenido equipos muy, muy grandes. Creo que he hecho y he ayudado a empresas, startups y scale-ups a crecer bastante rápido. Y será relevante para un poquito después que durante toda esta carrera profesional, sobre todo esta parte un poco más de ejecutivo, he hecho todo lo que he podido para mantener la competencia técnica que gané en su día. Cuando fui arquitecto de software para Yahoo, di algunas charlas con Chema precisamente en Death Hot, Black Hat. Hubo un tiempo en el que más o menos sabía de lo que hablaba y he tratado de mantener eso lo más posible, ¿vale? Aparte de eso, cuando no estoy trabajando, soy un tío muy cool y hago triatlón, boxeo, carreras de coches y toco la guitarra. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de cómo la inteligencia artificial debería estar ayudando a vuestros productos, incorporando funcionalidades de inteligencia artificial en el propio producto, y cómo debería estar ayudando a vuestras empresas y a vuestros equipos utilizando herramientas de inteligencia artificial para crearlos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño juego, sobre todo para aquellos que estéis en alguna posición en la que hay que tomar decisiones, no necesariamente estratégicas o de negocio o a nivel alto, ¿vale? Pero decisiones de producto y decisiones de qué vamos a hacer desde el punto de vista de producto en software o desde el punto de vista de ingeniería, ¿vale? Entonces, technical leads, product managers, engineering managers, VPs, vicepresidentes de ingeniería o de producto, CTOs, CPOs. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente técnico? Y la palabra clave aquí es suficientemente, ¿vale? Vamos a ver unas cuantas slides y lo que voy a pediros es que me digáis si creéis que sois lo suficientemente técnicos como para no ser experto en todo lo que dice en la slide, pero por lo menos que si tu equipo está hablando de ello, te enteras de lo que están hablando. Si tu equipo tiene un conflicto que resolver, puedes mediar porque no están hablando en chino de lo que están hablando de tecnología, ¿vale? Así que vamos a practicar. Si en la slide sabemos de qué va, vamos a decir, ¡yeah! Vale. Si la slide es like, bueno, creo, vamos a decir, a ver, ensayo. Vale, vale. Si no tenemos ni idea de qué va, vamos a decir, oh. ¿Vale? Ok, rápido. En programación, orientación a objetos, programación funcional, manejo de memoria, recolección de basura, concurrencia.
Vale. Arquitectura de sistemas, balanceo de carga, proxies inversos, cachés, concurrencia, redundancia. Estamos bien preparados, bien. Base de datos relacionales, no SQL, normalización, redundancia. Somos unos cracks aquí, ¿eh? DevOps, paquetes, containerización, servicios de cloud, infraestructura, seguridad. ¡Qué maravilla! Unit testing, regression testing, integración, performance, security, testing manual. Bien, somos unos líderes fantásticos y maravillosos. Regresión lineal y logística, support vector machine, regularización, overfitting, underfitting, variance, precisión, recall, la puntuación F1, detección de anomalías. ¿Silencio? Eso no era una opción. Vamos. Un par de OOs, por lo menos hay sinceros. ¿Voy a entender el silencio como un o lo entendemos como un OO? Y inteligencia artificial, propagación forward y backwards, gradient descent, pesos, biases, CNNs, RNNs, memoria short long-term encoders, decoders. Un yeah, muchos ¿vale? Estas son 3 anécdotas que a mí me han pasado al respecto. La primera, hace muchos años, estaba trabajando en una empresa grande con un arquitecto al que respeto absolutamente una barbaridad. Hicimos muchísimas cosas juntos, pero como 2 arquitectos con opiniones fuertes, hubo al menos una vez en la que entre los 2 no nos pudimos poner de acuerdo. Y nuestro manager no pudo hacer nada al respecto. Estuvimos meses atascados porque ninguno de los 2 quería ver lo que la otra persona estaba o quería ceder. Y ese día yo decidí que ese era el manager en el que no me quería convertir. ¿Vale? Mi segunda anécdota, estaba yo al otro lado de la ecuación. Yo era el manager y vivía en una ciudad distinta a la que tenía que visitar, y algo que ocurrió 2 veces por mes durante fácilmente 5 o 6 meses, y el reporte de mi reporte nos presentaba como una caja negra algo que estamos trabajando en Machine Learning. La frustración, cada vez que yo iba a esta ciudad a hablar con este equipo y no podíamos avanzar y no podía hacer nada al respecto, fue muy grande. Y en ese día yo decidí que me iba a meter 4 meses a estudiar, hands-on, a programar y a entender qué era esto del Machine Learning. Esto es en más o menos 2012-2013. Porque como manager, como gestor de un equipo, vi que me estaba convirtiendo, sin querer, en la persona que había dicho que no me quería convertir. ¿Vale? Mi última anécdota, que es un poco relacionada con esa última, en 2022-2023 a mí me pilló en medio de un año sabático y lo considero que tuve mucha suerte, porque lo que ocurrió fue ChatGPT, GPT 3.5, modelos de difusión, DALL-E, todas estas cosas. Y yo creo que más o menos sé he tenido una carrera en la que técnicamente he hecho cosas. Ni idea de lo que estaba pasando, ni idea de la diferencia entre 2 modelos distintos, ni idea de por qué de repente todo esto es posible. Y lo que hice fue, me fui al 2017, que es donde empezó esto todo, y me fui a leer el paper de los Transformers, que es donde la única referencia que yo tenía, es decir, aquí empiezo todo con los Transformers. Ayer cogí mis notas y me apunté aquí en la derecha cómo yo leo papers. Yo no soy investigador, para mí leo papers, he leído cientos de papers, pero me cuesta una barbaridad. Es un formato que para los que no somos investigadores es duro de procesar. Hay muchísimas referencias, muchísimas cosas que se pueden presuponer que sabes. Y me puse, yo como leo papers, me marco las cosas que no conozco para poder irme a esas referencias y luego volver al paper. Y estas son algunas cosas de las que no conozco. No en el paper, en la primera media página del paper. No pude pasar del abstract y la introducción porque no tenía absolutamente ni idea de lo que me estaban ni de cómo me estaban poniendo en contexto, ¿no? Entonces, para mí la lección aquí fue, no importa que lleves 20 años haciendo esto y el éxito que hayas tenido, siempre hay un punto en el que puedes volver a demostrar tu humildad y tan atrás como haga falta, porque yo tuve que ahora irme más atrás todavía de este paper para volver a poco construir, y si quiero liderar equipos de expertos en esto, al menos quiero saber de lo que están hablando, ¿vale? Entonces, lo que yo digo al respecto de estamos utilizando funcionalidades de IA en nuestros productos, son los productos que estamos creando todo lo buenos que podrían ser porque estamos aprovechando toda esta tecnología. Pues preguntaos eso, si tenéis un rol de Product Manager o de alguno de los liderazgos que hemos dicho antes, y preguntaros también si va más allá de simplemente un chatbot
o un buscador en lenguaje natural, porque eso ya casi ni cuenta, ¿vale? Esos son casi como componentes drag and drop. Hay muchas más cosas. Pero lo importante es la siguiente, pregúntate a ti mismo, ¿estás cualificado para ser líder de un producto o ser incluso product manager de un producto en el que tú puedas venir al equipo diciendo esto ya es posible, estoy inspirado por todas estas cosas que sé? ¿Estás al día y preparado para guiar e inspirar? ¿Está el equipo preparado? ¿Está reeducado, reskilled para hacer todo esto? ¿Vale? Y si no, aquí este hola Jorge es mi anécdota de cómo tengo un amigo del gimnasio que somos amigos de hace como 10 años, se fue a Singapur, volvió hace 2 meses y me dijo, hola Jorge, yo soy José, no Jorge, pero lo que le estaba era dándole un abrazo porque venía de Singapur. A los 2 días en el gimnasio, desde el otro lado del gimnasio, Jorge, y a gritos desde el gimnasio no le voy a decir que no, que es José. Llega un momento en el que dices tú, ha pasado demasiado tiempo como para decirle que no me llamo Jorge, y te sientes incómodo, ¿no? No estamos ahí todavía, ¿vale? Si alguien se siente identificado o un poquito incómodo por el decir, oye, lo que está diciendo este señor aquí en el escenario es verdad, igual tendría yo que hacer un poco de esfuerzo y ponerme al día. Preguntar, formaos, buscar la forma que haga falta, porque no es tan tarde como para decir que no me llamo Jorge, ¿vale? Siguiente parte de la que quiero hablar es, estamos usando inteligencia artificial para crear nuestros productos más rápido y mejor. Y el problema aquí es el siguiente. Esto es algo que yo hice cuando decidí validar la hipótesis de la startup que acabé montando y de la que después os hablaré un poquito, ¿vale? Que es, ¿estás utilizando ya inteligencia artificial generativa en tus productos para desarrollar software? Y gracias a la suerte que tengo en mi carrera de tener muchas conexiones, me fui a empresas que son bastante conocidas y relevantes, hablé con estos profesionales, me pegué decenas de horas entrevistándoles y todo el mundo dijo, por supuesto que sí. A lo cual, parte de mi entrevista era, ¿está teniendo un impacto medible o al menos relevante en el negocio? Y unánimemente la respuesta fue no. ¿Vale? Entonces, antes de ver un poco el por qué, tenemos que ver si los equipos están usando IA pero no están yendo más rápido. Vamos a ver con respecto a qué lo estamos midiendo, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño problema. Necesitamos un marco de referencia para ver contra lo que medir. Necesitamos, si vamos a medir progreso, el progreso normalmente va con respecto a un plan. Y entiendo que todo el mundo estamos utilizando alguna variante de metodologías Agile, Scrum o Kanban o tal vez Agile con mayúscula, pero eso es otra charla entera que no quiero dar, ¿vale? ¿Hay alguien aquí que no haya trabajado nunca en algo que no sea Agile? ¿Hay alguien aquí lo suficientemente joven como para nunca haber pasado por estas otras metodologías? ¿Vale? Muy bien. Antes de Agile lo que hacíamos era una fase en la que especificábamos lo que hacer, refinábamos el diseño, implementábamos, probábamos y se entregaba. ¿Qué problema tiene esto? Que a mitad de implementación te das cuenta de que la especificación no estaba del todo clara. Cada una de estas fases pueden ser 3 meses, 6 meses, dependiendo del proyecto que estemos hablando. O incluso peor, si te vas a cuando estás en testing y te das cuenta que es que hay un problema en implementación o incluso había un problema en el diseño. Y la implementación ha aprobado el diseño, pero hasta que no lo has probado no te has dado cuenta que no. Y esto acabó siendo como demasiado pesado para la industria del software, ¿no? Porque en software somos cowboys. Aquí todo lo que sea proceso, metodología, certificación, todo lo que tienen las otras ingenierías que hace que si una vez un puente se cae salgan las noticias, en software no tenemos absolutamente nada de eso. Nosotros somos Agile. Y en Agile lo que haces es que coges todas esas fases, las pones en un círculo y esto viene a significar que estamos todo el rato especificando, diseñando, probando y la idea sobre el papel es fantástica. Y cuando esto se empezó a implementar a principios del siglo, en los 2000, 2005, esto era una maravilla. Pero esto es un círculo que tiene un problema, no se sale del círculo. ¿Vale? En inglés hay una expresión que es tan largo como un trozo de cuerda. Y esto es uno de los problemas que introduce Agile. Hay muchos otros problemas que introduce Agile, pero no vamos a ir ahí. ¿Vale? Hubo un tiempo en el que decíamos, oye, dame un plan de proyecto. Y en el plan de proyecto, pues yo tengo una herramienta que es un diagrama de Gantt y puedo ver los recursos, cómo están disponibles y cómo están cada uno de capacidad. Puedo ver qué va antes que puedo ver qué puedo paralelizar. Tengo un concepto que es el camino crítico, que me dice que si algo va mal en ese camino, pues todo el proyecto se va a ver afectado, ¿vale? En Agile no. En Agile todo lo que sea planear y estimar, eso es demasiado. Nosotros en software somos cowboys y los cowboys tenemos velocity,
que cada uno lo define como le da la gana. Mi equipo tiene un velocity de 7. Este sprint hemos tenido un velocity de 3. Cuando nos dimos cuenta de que eso no significaba nada para nadie, dijimos, simplifiquemos. Tamaños de camisetas. Aquí estimamos solo en tarea es o pequeña, o mediana, o grande. Ya más no, ¿vale? Cuando esto siguió sin funcionar, mi favorita de todas, porque tendréis que ver la cara que se me quedó la primera vez que yo entré a una habitación y vi esto, se llama Planning Poker, que es que la estimación de lo que una tarea te la va a tardar no te la da el experto o el que va a hacer la tarea. Se hace a votación de todos los de la sala, tengan o no que ver con el expertise que requiere para la tarea, y se hace una media, ¿vale? Y luego esta es, yo no sé ni cómo describirla. Tienes una tarea que hacer y el ingeniero te dice, eso no lo he hecho antes, necesito una tarea Spike. Y la tarea Spike es, voy a tener que investigar, aprender de eso, estará cuando esté, ¿vale? Así es como hacemos las cosas en Agile. Ahora, ¿cómo presentamos resultados en Agile? Si estás en finanzas, recursos humanos, en marketing, esto es maravilloso porque tenemos unos dashboards de business intelligence, que no sé cómo traduciríamos a español. Creo que en español todo el mundo dice business intelligence a estas alturas. Y tenemos a nuestro CEO y tenemos un vocabulario y unas métricas que todo el mundo conoce. Y hablamos de Customer Acquisition Cost, Lifetime Value, Net Promoter Scores, Cost per Lead, Time to Hire, Qualified Leads, Conversion Rate, Gross Margin per Unit, Churn Rate, ARPU. Te vas de una empresa a otra, te vas de un departamento a otro y todo el mundo trabaja con estas métricas y son numeritos y son fórmulas y puedes verlas en el tiempo. En software no. En software el semáforo. Rojo, amarillo y verde. Ya. Así que te vas al CEO que acaba de salir de esta sesión y le quieres explicar cómo va el proyecto. Rojo, amarillo y verde. Proyecto de 2 meses, 8 semanas. Empezamos con un poquito de decir, bueno, me voy a dejar esta tarea, no ha empezado todavía, está en warning, lo demás va todo bien. Hay un par de tareas que deberían haber empezado todavía, pero no pasa nada, estamos en semana 2, no hay por qué alarmarse, no hay por qué reportar nada incorrecto. Se nos ha puesto malo la mitad del equipo, pero la otra mitad está trabajando el doble de horas, así que no hay por qué reportar absolutamente nada. Los 2 proyectos que deberían haber empezado no han empezado todavía, pero los que están trabajando el triple. Esto va genial. Y esto, hemos tenido un problema en producción, la mitad del equipo ha estado debugueando el problema, no hemos podido avanzar lo que sea, pero todo el mundo se va a quedar a trabajar el fin de semana y lo vamos a solucionar. Y bueno, es que hubo un apagón el lunes, entonces no vamos a llegar. No hay forma de solucionarlo, además. Este proyecto es que nos hemos dado cuenta de que está todo mal, ¿no? Bueno, oye, y no podemos coger unos contractors y acelerar. ¿Qué te crees? ¿Que 2 mujeres pueden tener un hijo en 4 meses y medio? ¿No? Esto es cómo funcionan las conversaciones de reporte en ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ese framework, ¿no? de cómo planeamos y cómo tal, el medir que somos más rápidos o cómo estamos haciendo las cosas con herramientas de inteligencia artificial es extremadamente difícil, ¿vale? ¿Qué herramientas estamos hablando? Aparte de los chats, el ChatGPT y el Claude, etcétera. Sobre todo, completar código, ¿vale? Yo tengo cosas como GitHub Copilot, que me dice que voy a ir al 50% de tiempo, que es el doble de rápido. Tengo cosas como Cursor, que dice, pues coges Copilot, pues yo por 2. Y tienes cosas como Windsurf, que dicen 40 o 200 por productividad, y llega OpenAI y les da 3 billones y los compran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una funcionalidad, pues vamos a ver qué pinta tiene esto cuando la vamos a implementar. Vamos a venir aquí, a ver si esto a mí me funciona. A programar, básicamente es esperar a que haya un programador libre y a programar, ¿no? Entonces, más bien vamos a ver cuál es el flujo de esto. Primero tenemos una funcionalidad que queremos hacer. Voy a esperar a que haya un Product Manager libre para que pueda crear la especificación. Una vez que la especificación está creada, tengo que esperar a una sesión de priorización. Cuando esto esté listo, vamos a entrar en un ciclo de refinar la especificación. La vamos a revisar y vamos a ver un par de ciclos aquí hasta que estamos contentos con que esto está listo para que pueda ser implementado. Voy a esperar a las dependencias que pueda tener. Pueden ser assets de diseño, puede ser una API que tiene que ser desarrollada y la voy a asignar a implementación.
Ya por fin puedo esperar a que haya un desarrollador y se ponga a desarrollar. Pero claro, cuando haya terminado tiene que mandar su código a que se lo revisen. Y el código puede o no pasar la revisión. Si pasa, bien. Si no pasa, tengo una media de al menos un par de veces en la que le digo al desarrollador original, oye, aquí me tienes que cambiar algo, ¿vale? Y ahora lo tengo que probar. Vamos a hacer un plan de pruebas, vamos a ejecutar las pruebas y vamos a ver si pasa o no los tests. Si no pasa los tests, ¿qué pasa? ¿Que había un problema con la especificación y el criterio de validación estaba mal o que estaba mal implementado? Porque como esté el criterio mal, vuelta al principio. Refina la especificación, revisa la especificación, está listo para desarrollo, vale. Dependencias nuevas, vale. A programar, a revisar, al testing y a pasar los tests. Hay un problema con la implementación, a programar, a revisar, a probar y cuando por fin pasa, a desplegar, ¿vale? Entonces, si me coges esto y me dices que el 50% de mi proceso de desarrollo lo vas a partir por la mitad, ya me dirás lo que me estás ayudando. Entonces, si vuestra idea de integrar inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de software es darle al desarrollador una herramienta de autocompletar código, que por supuesto deberíais hacer porque es una magnífica herramienta. Si un desarrollador de código a día de hoy no está usando Copilot, Cursor, Windsurf o alguna cosa de esas, debería tener una muy buena razón para ello. Son espectaculares herramientas que hay que utilizar, pero en el contexto de una sola funcionalidad, fijaros el impacto que tiene, ¿vale? Y si nos vamos a lo que hablábamos antes de cómo reportamos esto al resto de la empresa, lo que nos dan estas herramientas es líneas de código que ha escrito y sugerencias aceptadas, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una especificación que cabe en un post-it, pues genial, si está todo completo y preciso, la puedo meter y la guía me va a hacer algo decente. Pero ya hemos visto que la especificación se construye sobre la marcha, ¿vale? De hecho, en un equipo moderno, cuando tenemos todos estos profesionales, tenemos una relación N a N de todo el mundo, hablando con todo el mundo, con herramientas que han sido específicamente diseñadas e implementadas para gestionar el problema de una especificación que cambia bajo tus pies prácticamente todas las semanas, si no todos los días, y cada herramienta de estas es una para gestionar el proyecto, una para gestionar la documentación, una para versionar el código, una para gestionar, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que nosotros proponemos con la herramienta que estamos desarrollando en Sagittal es conectar la IA directamente a estas herramientas. Es decir, si cada tarea que tú tienes que hacer tienes que andar copiándole el contexto a la IA y decirle, en esto es en lo que estoy trabajando, el resto de mi equipo está trabajando en todo esto otro, la especificación está en este Confluence, el diseño está en este Figma, y tengo que andar y copiándomelo a la ventana del ChatGPT o del IDE, al final te conviertes tú en la secretaria o secretario de la IA. Y eso no está bien, no es divertido. Ese no es el futuro que a mí me gustaría cuando vi la explosión de IA generativa. Lo último que yo pensé es que mi rol se iba a reducir a una ventana de texto de una sola línea para una interfaz de chat, a darle al tap, 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 hasta que el código más o menos se parece a lo que yo quería escribir y andar copiando y pegando en esas ventanas y fuera de esas ventanas y que la IA haga todo el problema. Lo que hacemos nosotros con Neo es que se adapta a tus herramientas y procesos, que colabore contigo para completar el trabajo y que sea una herramienta de equipo. Neo se integra con todas las herramientas, el 80-90% de la gente utiliza herramientas que están en esta pantalla, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es un pequeño ejemplo de cómo, o sea, la demo que vamos a ver es un ejemplo de cómo pues un blog ficticio, ¿vale? Y cómo Neo ayudaría al equipo que está generando este blog a desarrollar. Espera, tengo una versión que se ve mucho mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un blog normal y corriente, tengo un what you see, what you get, tengo el login, tengo logout, tengo el modo nocturno, ¿vale? Y lo que voy a hacer es empezar a trabajar con inteligencia artificial. Lo que hago es que con mi equipo nos hemos reunido y hemos dicho, esta semana vamos a implementar todas estas cosas de aquí. Está en la pared, sabemos lo que hacer y lo que no necesito es tener que ahora manualmente ponerme a pasar todo esto a Jira. Así que le metemos una foto al propio Jira y le digo, oye, Neo, crea tareas para todas estas cosas, ¿no? Con que Neo coge, se crea las tareas y por lo menos me he quitado una automatización. No parece muy inteligente, pero el Product Manager en un escenario realista, en vez de 5, hubieran sido 20, 30 tareas en
en una gestión, ¿vale? Ahora, algunas de estas tareas están listas para desarrollo. Entonces, lo que quiero es que Neo se ponga directamente a hacerlo. Como desarrollador no quiero ir, bajarme la rama, crear todo el entorno, volver... hay cosas que sí, que soy yo el que quiero tener el control, pero hay muchas otras cosas que creo que una inteligencia artificial podría ser capaz de completarlas. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una política de nomenclatura de ramas, por ejemplo? Y en mi equipo las ramas hay que quedar así. ¿Tengo ahora yo que ser el punto el embudo en productividad porque hay un factor humano que es nombrar las ramas donde va? Lo que quiero es apuntar a Neo a un documento que, por supuesto, no tengo que hacer en tarea por tarea y ya sabe que en mi equipo las ramas siempre se marchan así. Si además la tarea es de gestión de código, yo no quiero que Neo me dé código que yo tenga que copiar después y hacer yo una pull request. Quiero que Neo me haga una pull request que me genere la template de la pull request según la template que ya tiene el equipo. Y para los que no seáis muy técnicos, lo siento por el scroll de código, pero básicamente hay 5 ficheros que Neo ha encontrado sin que yo le tenga que decir dónde está y me ha hecho una pull request que tiene sentido. Ahora, la IA no está todavía, ni mucho menos cerca de darnos el 100% todo el tiempo. Y para mí el flujo ideal es el que acabáis de ver ahí, que es cuando yo detecte que la IA ha tenido un problema, yo pueda ir con la misma interfaz con la que la hago con mis compañeros y decirle en un comentario, en una revisión de código, esto no está bien o esto lo prefiero de otra forma, ¿no? Así que no tengo que irme a otra herramienta o volver a empezar el proceso desde el principio para dar feedback a la IA. Y lo mismo pasa al revés. En este ejemplo he sido yo el que he escrito yo el código de cómo expander y colapsar, ¿no? las secciones. Y lo que quiero es una revisión de código. Pues igual antes de que me lo revise un compañero, le digo a Neo que me lo revise. Y Neo me dice, oye, aquí te has saltado esto que debería tener estos estilos y aquí has puesto estilos online, pero esto deberías haberlo puesto en un CSS. Cosas que un compañero me hubiera dicho y en vez de tener que esperar a un compañero que esté disponible a que me diga cosas triviales, Neo me ha hecho un ciclo de aproximadamente un par de minutos. Cuando tengo la posibilidad de hacer cosas como esa, sin necesidad de una herramienta extra, también puedo hacer cosas como esta, que es coger 3 o 4 cosas que tengan el backlog y decirle a Neo, oye, inténtalas todas. Y yo sigo con mi día. Y cuando pase el tiempo y yo esté a punto de irme a comer o esté a punto de cerrar por el día, voy a hacer un repaso de estas 2 o 3 cosas que Neo estaba haciendo y digo, oye, pues mira, esta de las imágenes parece que tiene buena pinta, voy a tener que hacer una modificación a la base de datos para meter una columna más, pero con eso esto está hecho, así que a probar. La pruebo a ver si funciona y no tengo que andar con pues una tarea que hubieran sido a lo mejor 1 hora, 2 horas, en ese caso la puedo hacer en minutos, ¿vale? 2 o 3 cosas que le paso a Neo, me las hace y hacer estas 5 tareas que con Neo puedo hacer en 20 minutos, media hora, 1 hora, no me hubieran costado fácilmente, pues como mínimo un día o al menos mediodía, ¿vale? O sí que tengo parte de la especificación en un documento externo, como por ejemplo estas traducciones, lo único que quiero decirle a Neo es, oye, Neo, ya tienes acceso a Confluence, en esa página están las traducciones, vete y míraslas, ¿no? Entonces aquí está la pull request donde Neo ha cogido y aquí está la demo donde ha ido a por las traducciones. No he tenido yo que ir manualmente a hacer una cosa tan automatizable como es el ir a traducciones, ¿no? Entonces, el tema es ese. Yo cuando veo el tema de IA, yo suelo decir que la A es más de automatización que de inteligencia artificial, porque lo que nos han permitido hacer los LLMs es automatizar cosas que antes no se podía. Yo en mi trabajo, en muchas de las startups en las que he trabajado, he pasado muchísimos proyectos y muchísimos meses ayudando a proyectos de digitalización y automatización y RPAs y tal a otros departamentos que van de Excels a sistemas con procedimientos, ¿no? Y lo más que has podido hacer es a lo mejor un OCR por aquí, un OCR por allá. Pero en software y en producto, como tiene una carga cognitiva y semántica que no era posible antes, no era posible automatizar. Pero ahora que tenemos LLMs, no hace falta que sean tan inteligentes para que podamos directamente automatizar un montón de cosas que antes no eran automatizables, ¿vale? De esta forma, lo que yo ahora quiero medir es, oye, ¿cómo está influyendo esto a mi volumen de trabajo? No me importa las veces que haya aceptado o completado líneas de código. Lo que quiero saber es, oye, antes y después de Neo, ¿cuántos tickets cerraba? ¿Cuántos tickets cierro ahora? Hay tickets que se van de un sprint para el siguiente y es porque no lo hemos terminado y ese número es menor que era antes. Hay tickets que vuelvo para el backlog porque hemos decidido que al no terminarlos los despriorizamos.
¿Cuántas PRs, pull requests, tenemos abiertas, mergeadas, cerradas? ¿Vale? Y luego eficiencia temporal. Comparo los usuarios que utilizan Neo con los usuarios que no utilizan Neo y veo a ver desde que el ticket se crea hasta que el ticket entra al sprint, desde que el ticket entra al sprint hasta que la PR se crea, o desde la que PR se crea hasta que la PR se mergea. O como decía antes, el ciclo de revisión. Yo ahora mismo en mi empresa y en todos los clientes que están usando Neo, cuando un compañero te va y te dice en la PR, oye, esto debería haber sido de esta forma y estás de acuerdo y el cambio es relativamente simple, en vez de irte tal, le dices @Neo, arréglalo. ¿Vale? Además, le puedes decir, en la empresa tenemos una broma que es a ver hasta cuándo podemos no decirle nada a Neo y decir, yo digo cosas tipo, Sam tiene razón, y con eso Sam sabe que yo estoy teniendo una conversación con Sam y que va a hacer lo que Sam haya dicho, ¿vale? Luego están las cosas de percepción más subjetiva, ¿vale? ¿Cómo es revisar una PR que ya ha sido revisada por la IA, en este caso Neo, ¿vale? Estoy haciendo cosas y metiendo cosas en mi sprint que no hubiera metido si no fuera porque se las puedo asignar a una IA de este tipo. Porque os digo, con las otras, con las de completar código, tú vete a un desarrollador y dile, oye, ahora que tenemos IA, estos son 5 minutos, ¿no? Nada son 5 minutos. Si tú te tienes que poner, nada son 5 minutos. Y no pretendo decir que con Neo las cosas son 5 minutos, pero al menos puedes decirle, oye, Neo, aquí está la tarea ya especificada, ponte con ello y ya vengo yo dentro de un rato a ver si está. Y resulta que algunas cosas sí son 5 minutos, ¿vale? Ha cambiado el tema de tareas tediosas que ahora no te importa tanto hacer porque la mayoría se lo va a hacer Neo. Hay buenas prácticas que implementas porque ahora Neo las necesita y el resto del equipo se beneficia, ¿vale? Así que bueno, eso es un poco nuestra forma de aproximar el problema. Esto es nuestra forma de decir, integra IA en tus procesos y en tus herramientas, adapta la IA al humano y al equipo, que no seamos nosotros otra vez los que nos tenemos que adaptar a la tecnología. Y bueno, aquí podéis ir a la web si os interesa. Yo voy a estar por aquí alrededor todo el día, así que cualquiera que quiera debatir o confrontar algunas de estas opiniones, que entiendo que son algunas de ellas muy extremas, será un placer debatir. Muchas gracias.